Saludamos formalmente. Saludamos formalmente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, profesor. Profe. El gusto de poder compartir nuevamente una clase con ustedes, con mis alumnos de Salta y mis alumnos de Tartagala, quienes los extraño muchísimo. Un abrazo a la distancia y esperemos pronto volver a las clases presenciales, que la verdad esto me gusta, pero nada sustituye el contacto personal. En la clase de hoy tenemos para desarrollar un tema que es muy particular, un tema que tiene fama de ser difícil, un tema que tiene fama de ser un cuco en materia de tributación. Y estamos hablando de reorganización. Espero que después de esta clase esos conceptos queden de lado, porque lo único que tenemos que hacer es sentarnos cada vez que tenemos un tema conflictivo, embrollado, complicado, hay que sentarse, poner el doble de ganas, buscar buena literatura y en función de eso, una vez que aclaramos ese tema que nos parecía feo, después decimos al revés, este es uno de los temas que más me gusta. Me ha pasado, le puedo asegurar, un montón de veces. De esos temas que uno dice, ojalá que nunca me toquen, a decir, ojalá que esta clase me toque en suerte y en la distribución dictarla. Vamos a compartir, en este caso con el host, con el contador Joaquín Jayés, vamos a compartir unas filminas que en realidad son unas filminas que elaboró en algún momento en diciembre del 2020, hace muy poquito, la contadora Ewes, y que yo he modificado en algunas partes. O sea, que si estas filminas tienen algún error o se ha deslizado alguna confusión, solamente el que les habla es el titular de ese error. Y todos los méritos de todo lo que está bien son de la contadora Ewes. Yo lo que he pretendido es incorporar en ese material, digamos, algunos conceptos que por ahí sería bueno, digamos, tenerlos todos en un mismo material. ¿Ok? Vamos a empezar a desarrollar, digamos, esta clase. Y no me quiero olvidar que si nos queda tiempo, voy a tener que analizar algunos temitas que pudieran haber quedado colgados con el ajuste por inflación. El contador Testa me compartió su preocupación acerca de la intensidad o la profundidad en el análisis de alguno que otro artículo del tema ajuste por inflación. Vamos a ver, vamos a desarrollar esto. Tema de hoy, presentación con diapositivas, sí, desde el principio. Tema de hoy, impuesto a las ganancias. Estamos en un tema que se llama genéricamente reorganización. ¿Qué es? Es un mecanismo, volvé a la primera por favor, está bien, es un mecanismo de cambio de ropaje sin que exista perjuicio fiscal y sin que exista, mirándolo desde el otro lado, mayor carga fiscal o tributaria para los contribuyentes, ¿sí? Todos los conceptos están en la ley de impuesto a las ganancias, en el artículo hoy 80 y 81, o sea, dentro de la tercera categoría, el capítulo tercera categoría, y está reglamentado por lo que hoy es el decreto reglamentario vigente en sus artículos 172 a 176. Y también existe una resolución general de la AFIP para algunas cuestiones muy particulares. Vamos avanzando en el desarrollo de este tema. Lo primero que tenemos que analizar cuando nosotros tenemos el concepto de
reorganizar. ¿Qué es reorganizar? Y reorganizar es volver a ordenar una cosa, es volver a organizar algo, es reorganizar, volver a dar un cierto orden. Pero desde el punto de vista empresario, reorganizar implica la alteración de estructuras empresarias. Esa alteración de estructuras empresarias puede ser en una parte sustancial de la empresa o de las empresas, o en una parte, en una cuestión que simplemente sea una cuestión formal. Pero es volver a ordenarla de otra manera. Ese objetivo puede tender a la concentración, al verre, a la división, o si no, puede perseguir algún otro objetivo empresario. Ahí dice outro en portugués, ¿sí? Porque estoy con otro diccionario. Es otro objetivo empresario. Ya lo vamos a corregir para la posteridad. ¿Cuál puede ser el otro objetivo empresario? Le doy un ejemplo. Existe una empresa, esa empresa es una sociedad de familia y deciden ponerse de acuerdo. Mira, de esta empresa que se dedica a la venta de ropa y a la venta de calzado, vamos a hacer dos empresas. Una que venda nada más que ropa y otra que venda nada más que calzado. O vamos a hacer otra cosa. Como los hermanos se llevan mal y son los 4 titulares de la sociedad, las dos mujeres se van a dedicar a la parte de actividad, venta de ropa, más afín para ellas, y los varones se van a dedicar a la venta de calzado, por ejemplo. O puede ser al verre, que existan dos sociedades. La primera, la que se dedicaba a la ropa, la segunda, que se dedicaba a la venta de calzado, y dicen, che, ¿para qué vamos a tener dos sociedades? ¿No es más fácil que tengamos una sola? ¿No será mejor? Bueno, son preguntas que hay que hacerse. Generalmente, en este tipo de reorganizaciones, hay miles de motivos que uno, como contador, como asesor de las empresas, a veces los sospecha, a veces no los conoce, a veces sí los conoce. Y generalmente se dan en empresas familiares, aunque por supuesto también se dan en las grandes empresas, y ustedes han visto crecer los procesos de fusión, sobre todo en las empresas grandes como las tabacaleras, como las de comunicaciones, las de telefonía, etcétera, las de internet, por ejemplo, y así como. Acá tenemos que tener en cuenta que en la jerga tributaria, y no solamente ahí, sino que en la profesión hay imprecisión en el uso de términos. Cuando yo les pido a mis alumnos sean técnicos al expresarse, es porque el uso de cada vocablo tiene un significado en particular. Entonces, a veces no es lo mismo un concepto que un cómo es, una cosa, ya sé cómo expresarse de distinta manera, y le voy a dar algunos conceptos. ¿Cuáles son los problemas que pueden plantear la figura de la reorganización? ¿Hay una realización de un beneficio en la reorganización? Y si existe reorganización y existen beneficios, esos beneficios deberían grabarse, deberían estar alcanzados por ahora, porque ustedes están en impuestos 1 con impuesto a las ganancias, y miro un poquito, unas semanas más adelante, y en impuestos 2 con IVA. ¿Y cuáles serían esos beneficios? Bueno, no hay nada mejor en pedagogía
que introducir un conflicto cognitivo. Esto es hacer una pregunta y dejar al receptor de la pregunta pensando, pero pensando en serio, pensando en contestar esta pregunta. ¿Hay beneficio cuando se reorganizan entes? Y esos beneficios, si es que existieran, debieran estar grabados. Y veamos cuál sería la casuística que podría haber en los casos de reorganización. Porque les dije, por ejemplo, en empresas familiares, hay dos empresas y quieren que sea una sola. O al revés, hay una sola y como se llevan mal, lo que deciden es simplemente dividirla en partes. Una parte para uno, dos partes para otro, el restante para otro, por ejemplo. ¿Sí? O otras variantes que vamos a analizar por ahora. Lo mejor que hay es dejarlos pensando. Vamos a ver si contestamos estas preguntas en la filmina siguiente. Joaquín, estoy viendo con el cuadrito, que me parece que es porque está demasiado amplio la presentación. ¿Puede ser? Ahí ya se pone más borroso. Alejar esta ventana, ¿ven? Bien, gracias. Bien, vamos a analizar el caso más común, la fusión. La fusión. ¿Se acuerdan de la 19550? La 19550 dice que puede haber fusión de sociedades, ¿sí? Y lo menciona allá en el artículo 82. 82. En la ley de impuesto a las ganancias también se habla, pero se habla de fusión de empresas. O sea, ya distinguimos la 19550 con la ley de impuesto a las ganancias, que habla de empresas. Y el decreto reglamentario dice otra cosa, dice fusión de dos o más sociedades que se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva. O sea, existen dos sociedades y esas dos sociedades se unen, se disuelven, pero no se liquidan y crean una tercera que antes no existía, que es la sociedad C, por ejemplo. Pero vamos despacito y vamos distinguiendo, porque esto es complicado. La ley 19.550 concuerda con la ley de impuesto a las ganancias, que habla de fusión de empresas, salvo por la terminología, ¿sí? El decreto reglamentario trata el concepto de fusión de dos o más sociedades y lo menciona. Pero lo que tenemos que tener en claro que en el derecho fiscal en general, o sea, en materia tributaria, en las leyes impositivas, lo que se impone es un tipo de fusión más amplio que la mera fusión de personas jurídicas. O sea, ¿qué puede ser más amplio que la fusión entre personas jurídicas? Miren, en la legislación fiscal se permite que las explotaciones unipersonales, la empresa unipersonal, pueda fusionarse a través de alguna amalgama, o sea, una unión, o se puede, digamos, reorganizar a través de un mecanismo de absorción con sociedades. O sea, lo tributario es lo más grande, y repaso, la ley de sociedades habla de sociedades, la ley de ganancias habla de empresas, pero sin embargo, cuando analizamos las leyes fiscales, el mismo impuesto a las ganancias va a permitir que también las explotaciones unipersonales se reorganicen. Y ya vamos a ver para qué se pueden reorganizar. Vamos avanzando, por favor.
Acá les voy mostrando un caso. Este es el caso de la fusión. Fusión propiamente dicha. Cuando no decimos nada, es la fusión propiamente dicha. Es la misma que dice el artículo 82 de la Ley de Sociedades. O sea, cuando dos sociedades, A y B, la sociedad A y la sociedad B, que existen, ya están perfectamente constituidas en el derecho comercial, societario, esas dos sociedades se disuelven. ¿Pero para qué se disuelven? Se disuelven para integrar una nueva sociedad, que es la sociedad C. Y ahí ven las flechitas. La A más la B se juntan, se amontonan, diría un amigo mío, se juntan, se disuelven, no existe más la sociedad A, no existe más la sociedad B, pero entre A y B crean una sociedad C. Esa es la sociedad nueva. ¿Cuál es la característica? Esas sociedades preexistentes se disuelven sin liquidar. Por ejemplo, en el caso de la industria tabacalera, se ha producido todo un proceso de fusión en los últimos años, donde las empresas que eran acérrimas competidoras, en realidad terminaron siendo una sola sociedad, porque se fusionaron entre sí y crearon una distinta. ¿Sí? Cuando yo era chico existía Masalín. Y Masalín, que Sociedad Anónima, era terriblemente competidor de la compañía Picardo. Y a su vez también de la compañía Nobleza. Y Nobleza Picardo fueron ambas, digamos, absorbidas. ¿Sí? Y crearon una sociedad nueva. Esa sociedad nueva, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, van uniéndose, sobre todo en aquellos mercados para los que pintamos canas, dicen, tenemos el caso de la fusión ICA-Renault, sin duda, sin duda, y hay muchos procesos de fusión. Yo no quiero dar más ejemplos porque ahí me deschavo los años que tengo de docencia. Trato de dar ejemplos más jovencitos, digamos, pero por supuesto, ICA-Renault. Industria Kaiser Argentina se llamaba ICA. Bien, lo que tenemos arriba es la fusión típica, que se llama la fusión propiamente dicha. Pero puede haber otra, que es la fusión por absorción. En la fusión propiamente dicha, la sociedad C no existía. La sociedad C es consecuencia de la fusión de la sociedad A más la sociedad B. Esa es la sociedad C. Gracias por la ayuda del mouse. En cambio, la fusión por absorción es diferente, porque puede haber una sociedad A y esa sociedad A absorbe totalmente, la fagocita, la consume, la absorbe totalmente a la sociedad B. Entonces queda una sociedad A que al haber absorbido a la sociedad B, ahora se llama AB, o absorbe, es en realidad la suma de la sociedad AB. Es lo que pasó con ICA-Renault, es lo que pasó con Masalín Particulares, es lo que pasó con Nobleza Picardo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sigamos avanzando solamente para que ustedes recuerden lo que ya han visto en derecho societario. Pero yo no puedo hablar de impuestos si antes no nos ubicamos en la cuestión jurídica. Pero así como hay fusión, o sea, se crea algo más grande, o hay desprendimientos, ¿sí?, de una para ir a parar a otra, puede haber el ejemplo de escisión. Escisión. Hay una sociedad A, hay una sociedad B, que son dos sociedades preexistentes. Cuando digo sociedades, admítanmelo como ejemplo de empresa, ¿está bien? A y B son preexistentes, pero el ejemplo es una parte de A pasa a B. Una parte de A pasa
de la sociedad A pasa a la sociedad B. Por ende, a A le falta un pedazo que ha ido a incorporarse a la sociedad B. Por eso en el gráfico ustedes ven A, márcamelo con el mouse por favor, a A más chiquita, abajo, era más gordita, queda más chiquita, y la sociedad B preexistente era más chiquita, y ahora, ¿qué es lo que tiene? El incremento que salió de A para ir a parar a la sociedad B. ¿Esto se produce? Claro que se produce. Y cuando se transfiere esa parte del patrimonio, ¿qué puede ser lo que se transfiera? Puede ser, por ejemplo, bienes de uso. Y esos bienes de uso se pueden incorporar a un valor distinto al que tenía en A. Se lo incorpora por el valor de mercado, supongamos. Entonces, ahí hay una ganancia porque A, en realidad, va a recibir acciones de B. ¿O no? Cuando se trasladan los bienes y se le da un mayor valor, ese mayor valor es una ganancia. Lo que vamos a discutir, si esa ganancia está alcanzada por el impuesto a las ganancias o no. Y el concepto más claro se lo ve en impuestos 2, que me voy adelantando. En IVA, supongamos que se trate de bienes de cambio, supongamos que se trate de bienes de uso, ¿sí? La ley del impuesto al valor agregado, ¿qué grava? La venta de cosas muebles situadas o colocadas en el país. Los bienes de uso y los bienes de cambio estaban en el patrimonio de A y pasaron al patrimonio de B. Tendrían que pagar IVA. Calculan el 21% de un stock de bienes de cambio o un stock de bienes de uso, cualquiera sea su valor, es una fortuna. ¿Ok? Entonces, ¿a qué apuntará la ley del impuesto a las ganancias? A que esta reorganización se haga libre de impuestos. Repito, ¿cuál será el objetivo? Y me voy adelantando, ya lo sé. El objetivo es que la reorganización se haga libre de impuestos. Pero para eso hay que hacerla con todos los chiches, con todos los requisitos. Vamos avanzando. Este es el supuesto 1 de decisión. Una parte de A iba a parar a B. Pero puede haber también otro supuesto de decisión, donde a una sociedad A y a otra sociedad B se le amputa una parte, ceden una parte, transfieren una parte, ¿sí? Entregan, pónganle el vocablo que quieran, porque con la partecita que ustedes tienen en rojo pintado de A y pintado de B, en realidad fueron a parar a el patrimonio de una nueva sociedad, que es C. Lo ubican en el gráfico. Eso rojo que tenía A y eso rojo que tenía B, en realidad pasan a constituir la nueva sociedad que es C. Pero A y B no se mueren, continúan trabajando, permanecen en su vida comercial y fiscal. Simplemente, ¿qué han hecho? Han escindido una parte del patrimonio. ¿Y para qué lo han hecho? Lo han hecho para constituir, en este caso, una sociedad C. Hay varias variantes, muchas variantes, diría yo. Vamos analizando despacito. Vimos la decisión en el supuesto 1, la decisión en el supuesto 2 y la filmina que sigue, ¿qué nos muestra? La decisión en el supuesto 3. ¿Y cuál sería? Hay una sociedad preexistente que es A. Y A cede, transfiere, separa una parte de su patrimonio para constituir una nueva sociedad, que es la sociedad B, o la nueva empresa B. ¿A continúa? Claro que continúa, pero ¿cómo? Y como el patrimonio disminuido le ponemos ahí, ¿cómo continúa? Y con todo lo que tenía antes, que era lo naranja más lo rojo,
Ahora ya no le queda lo naranja, continúa solamente, ya no le queda lo rojo, continúa solo con lo naranja. Pero la parte que se cedió va a formar parte del patrimonio de esta sociedad B. ¿Por qué? Porque si no, el traspaso de bienes de A y de B estaría alcanzado, y se lo explico mucho más fácil con el IVA, que grava la transferencia a título oneroso de bienes muebles. Bienes muebles pueden ser bienes de uso o pueden ser bienes de cambio, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, aunque lo transfiera al costo, le tiene que aplicar el 21% al valor que está transfiriendo. Y ve de dónde lo va a pagar si ni siquiera había nacido todavía. Están haciendo con eso. Crea un problema financiero. ¿Qué busca la ley? No entorpecer, no ser un obstáculo para que se reorganicen empresariamente los sujetos tributarios. ¿Sí? Y creo que es una buena definición, los sujetos tributarios, para no entrar a esa distinción si hablamos de sociedades, si hablamos de empresas. Dijimos que tributariamente el concepto es más amplio. Hablamos de empresas. ¿Por qué hablamos de empresas? Porque tributariamente engloba a la empresa unipersonal. Acá tenemos un cuarto supuesto, también de escisión, que es el caso bastante más común. Hay una sociedad A. Esa sociedad es preexistente. Y una parte de A, o todo A, lo que hace es, por ejemplo, un primer caso, constituir 3 sociedades, B, C y D. Se divide. O sea, estaba la sociedad que era de papá y lo que se transforma todo ese patrimonio en 3 sociedades. Una a cargo del hijo B, una para el hijo C y otra para el hijo D. Es bastante común que esto pase. ¿Sí? Pero acá hacemos deberíamos hacer la salvedad, ¿sí? Porque se puede escindir todo, o sea, puede transferir todo, con lo cual A desaparecería, o puede A quedarse con una parte. Entonces quedaría A, que era la sociedad preexistente, y nace la sociedad, un segundito, por favor. Discúlpeme, una vez más me olvidé de apagar mi celular. ¿Ok? Hago eso. Al instante, con las disculpas del caso, sigo adelante. Decía, la sociedad A, que es la sociedad madre, puede ya no existir. Y hay 3 sociedades nuevas, la B, la C y la D. ¿Quiénes son la C, la B, la C y la D? Supongamos que no quiere trabajar más y dice, todo lo que yo tengo como empresa se lo cedo a mis 3 hijos, B, C y D. ¿Listo? Y la otra es, yo me quedo con una partecita, dice el padre, y le cedo todo menos esa partecita a mis 3 hijos. Una parte a A, una parte a B, una parte a C y otra parte a D. ¿Estas partes deben ser iguales? Y la respuesta es no. De ninguna manera. Podría, pero no necesariamente tienen que ser iguales. Todo depende de cómo quiera reorganizarse. ¿Está claro? Entonces, vamos avanzando con esto. A, ¿puede desaparecer? Sí. A, ¿puede permanecer? Sí, también, claro que sí. Y después tenemos el tema del conjunto económico, una expresión que también se usa mucho y se usa bastante a la ligera. A ver, la más común de todas es, cuando empezó la empresa, cuando empezaron con la actividad, empezaron como empresa unipersonal. ¿Sí?
había una vez una señorita que puso una boutique. Pero como le fue tan bien, porque vende bien, porque tiene buen gusto, porque trabaja mucho, porque los vientos le han sido favorables, ha crecido tanto que se da cuenta o está asesorada y le dice, vos tenés que constituir una sociedad, tenés que limitar tu responsabilidad empresaria, porque si sos empresa unipersonal y llegás a tener problemas, ¿por qué no constituís una sociedad? Y lo primero que se le ocurre a los asesores, generalmente los abogados, es constituir una, o escribanos, constituir una SA, o por qué no, una SRL, buscando responsabilizar, buscando disminuir, digamos, la responsabilidad. Pero otro caso puede ser que ya exista una SA y que esa SA también absorba, por ejemplo, una empresa unipersonal. Acá lo que estamos haciendo es constituir una SA con una empresa unipersonal preexistente. Ustedes se dan cuenta que hay muchas variantes. Acá en el material de la contadora Ewes, ella ha planteado unas cuantas. Podríamos seguir viendo muchas. Vamos avanzando, por favor, Joaquín. ¿Cuáles son los efectos en otros tributos, además del impuesto a las ganancias, de los mayores valores? Y yo me meto en el IVA para anticiparles a ustedes y porque me parece que el ejemplo es fácil. ¿Cuáles serían los efectos en un impuesto que grava la transferencia de cosas muebles, como es el IVA? En IVA, los mayores valores no van a tener impacto, ¿sí? En ganancias. Esos mayores valores no van a tener impacto. Pero tampoco van a tener impacto, si las cosas se hacen bien, en IVA. Tampoco van a tener impacto hoy, porque está derogado, el impuesto a las ganancias mínimas presuntas. Pero si estaría, tampoco debería influenciar, tampoco debería traer consecuencias. Y ahí hablamos de algo que siempre debemos ser claros. ¿De qué estamos hablando hoy? Reorganizaciones empresariales libres de impuestos. No dije libre de gasto, todo esto trae grandes gastos, por supuesto, pero libre de impuestos. El sistema tributario no debe ser un obstáculo para que los sujetos, empresa, se reorganicen de acuerdo a su propio entender, de la manera que quieran. Y no pensar qué pasa si sigo como estoy, qué pasa si crezco, qué pasa si me achico, qué pasa si me divido. Esas decisiones empresarias no deben obstaculizar a la gallina de los huevos de oro. Y la gallina de los huevos de oro es el sujeto empresa que produce, en este caso de impuestos 1, ganancia que está grabada con el impuesto a las ganancias. Bien, dijimos, el objetivo, este es el objetivo. No va a ser fácil llegar al objetivo. Seguro que la ley le va a pedir que cumpla un montón de requisitos. Pero vamos a tener en claro qué es lo que se busca para recién hacer los deberes. ¿Qué ventaja voy a tener si hago los deberes? No va a tener incidencia en ganancia, va a estar neutralizado en el IVA, no va a tener incidencia en ganancia mínima presunta, recordando que hoy está derogado, y ustedes ya vieron IBP responsable sustituto. Ese mecanismo que crea la ley con el artículo incorporado a continuación del 25, a los fines de que el ente societario sea el responsable sustituto. Esto es, que el ente empresario sea quien tribute por la tenencia societaria. Pero la tenencia societaria era de los entes que estaban dentro de la ley 19.550, ¿sí? Y se tributaba el 0,5% sobre el patrimonio neto contable reexpresado. Esa era la base de cálculo de ese 0,5%.
En mi IBP no está previsto este efecto, ni en la ley ni en el decreto reglamentario. Pero cuidado, ¿qué pasa cuando algo no está previsto y me tengo que ir al decreto reglamentario? ¿Por qué? Porque cuando me voy al 31 del decreto reglamentario de IBP dice, la ley es supletoria, ¿sí? La ley y el decreto reglamentario de impuesto a las ganancias es supletoria. ¿Supletoria de quién? Supletoria de aquello que no está previsto ni tratado en bienes personales. Entonces, acá podría ser ese caso. Si el objetivo de la ley de impuesto a las ganancias es que no se graven las reorganizaciones empresariales, que éstas sean libres de impuestos, entonces no tendría que tener tampoco el mayor valor otorgado a los bienes en las reorganizaciones, ¿sí? No tendría que tener incidencia en impuesto a los bienes personales. Responsable sustituto. Esa es nuestra posición, eso es nuestra postura. Vamos clarito con eso. Bien, como voy con el tiempo, me voy controlando y voy avanzando. Este tema lo voy a dejar para después, pero a ver, mejor no. Vamos por orden, vamos por orden. Lo explico ahora. Uno de los requisitos es el siguiente. Primero, cuando se produce una reorganización, uno de los requisitos es comunicarle esa reorganización a la AFIP. ¿Sí? ¿Hay un plazo para comunicarle a la AFIP? Seguro. Siempre que hay una obligación, hay un plazo máximo para que esa obligación sea cumplida. ¿Cuándo es que tiene que estar cumplida esa obligación? Dentro de los 180 días, ¿sí? Dice la ley. Después vamos a ver cómo se cuentan los 180 días, desde cuándo se cuentan los 180 días. Pero sepan ustedes que si se produce cualquier caso de reorganización societaria, supongamos una fusión, hay que comunicar a AFIP. Y esa comunicación tiene un plazo. Pero para que la reorganización societaria tenga efectos tributarios neutros, o sea libre de impuestos, no tenga la consecuencia de tener que tributar sobre los mayores valores en ganancias o sobre la transferencia de los bienes muebles en IVA, ¿sí? Debe cumplirse dentro de esos 180 días. Y acá mencionamos una jurisprudencia, un fallo en realidad, que marca jurisprudencia porque sigue con una línea. La línea es, hay requisitos que son formales. Los requisitos que son formales, cuando no se cumple, ¿cuál es la consecuencia de no cumplir un requisito formal? Y la 11683 marca que es una multa, que podrá ser más grave, más severa, etcétera, etcétera. Ustedes lo vieron en tributaria. Pero no comunicar una reorganización, no presentar una nota avisándole a la AFIP que A y B se funcionaron en una tercera sociedad C o que se dieron parte del patrimonio para crear una sociedad C, pero sigue funcionando A y B, cualquiera de los casos. Esa falta de presentación de esa nota, hoy vía remota, no haber presentado esa comunicación, esa nota, no haber comunicado a la AFIP, no puede, miren lo que dice el fallo, no puede tener una sanción tan, pero tan grave como la pérdida de los beneficios. Está bien que el contribuyente debe ser ordenado, debe comunicar lo que hace, el ente que regula, que controla, debe tener toda la información. Pero si lo hizo después de los 180 días o todavía no lo hizo, no puede ser tan duro que haga caer la pérdida de los beneficios, que haga caer los beneficios fiscales, o sea que la consecuencia sea la pérdida de los beneficios fiscales. El fallo tiene unas partecitas que hemos marcado.
La falta de comunicación, se entiende a la AFIP, dentro de los 180 días, puede ser pasible de alguna sanción por un incumplimiento formal. Les dije multa. Y ahí viene lo importante y por eso está subrayado. No puede implicar la pérdida de los beneficios fiscales a los que pretende acceder el contribuyente, bajo el cumplimiento de los requisitos que en tal sentido le exige la ley. O sea, el contribuyente hizo todo bien, pero en vez de meter la nota a la AFIP dentro de los 180 días, se olvidó y la metió a los 290 días, si quiere, ¿sí? La metió tarde. Entonces, será sanción de multa, pero nunca de destruir, digamos, todo lo que fue el propósito de la ley, que es la reorganización libre de impuestos. Bien, volveme un segundito, por favor, a la filmina anterior. No es que me iba, sino que estoy controlando el tiempo. La 11. Gracias. ¿Qué otro párrafo merece consideración de este fallo Pelama Chubut Sociedad Anónima? Si la sanción sería la pérdida de los beneficios, dice el fallo, lo que se está afectando es la manera de considerar el hecho imponible. La ley dice que cuando hay reorganizaciones tributarias, debe ser libre de efectos fiscales. Entonces se está agravando un aspecto importantísimo, se está modificando el hecho imponible, porque está dentro de la reorganización de sociedades, solo que no ha cumplido con un requisito, y el requisito era que lo comunique dentro de los 180 días. Con lo cual, falla, concluye, así dice el fallo, no es posible afirmar que la comunicación tardía de la reorganización al organismo fiscal traiga como consecuencia la caducidad de los beneficios reconocidos por la ley. Si querés, ¿corresponde multa? Bueno, puede corresponder multa, sigo pensando que habrá que analizar el caso, pero no puede un requisito formal tener una consecuencia que tenga una envergadura tan grande como para hacer caer los beneficios fiscales. Ahora sí vamos a la 12. La ley le marca requisitos. Uno de los requisitos es la continuidad de la actividad. A ver, había una sociedad A que vendía zapatos y vendía ropa. Y ahora se divide en dos sociedades. A queda, B y C son las sociedades nuevas. ¿Cuál es el requisito? Que continúen con la actividad. Ahora, habrá que definir un montón de cosas. Primero, ¿qué significa continuidad? ¿Y qué significa actividad? Porque si yo antes vendía ropa de mujer y ahora paso a vender ropa de hombres, ¿estoy cambiando de actividad? A mí me parece que no. Si yo antes vendía ropa de niños y ahora vendo ropa de mujer, siempre pongo el mismo ejemplo, porque yo entiendo que en la pandemia los únicos que gastan plata son las mujeres, porque los hombres ya no salimos, no tenemos ropa, usamos la misma ropa pre-pandemia, ¿sí? Yo diría pre-universidad, usamos la misma ropa. Bueno, los que no hemos aprovechado la pandemia para el consumo de tortas, postres y demás cosas ricas, ¿no? ¿Qué será continuidad? ¿Y qué será continuidad de la actividad? Y de nuevo vuelvo al mismo recurso, introducir la pregunta como mecanismo para que mis alumnos piensen, ¿sí? ¿Qué será continuidad? ¿Qué será continuidad de la actividad? Porque, ¿cuál es el propósito de poner un requisito? Que continúen los entes, ¿sí?, con la actividad que tenía la antecesora, diría yo, ¿sí?
Hablemos de la sociedad preexistente y la sociedad nueva, si quieren, ¿sí? Antes hablábamos en las personas humanas del sucesor y del antecesor, ¿sí? Acá hablemos de las sociedades continuadoras o las actividades que desarrollaban con anterioridad. De nuevo, si yo quiero entender algo, tengo que ver cuál es el propósito. ¿Por qué el legislador o el reglamentador va a poner un requisito de condición de continuidad de la actividad? Y el propósito es impedir que el goce de los beneficios de entes que ya han cesado en sus operaciones sean transferidos a otros entes que no tienen nada que ver con sus actividades. Les doy un ejemplo. Había una vez una empresa que hacía transporte de cargas, por ejemplo, y le fue mal, y se queda con 5 camiones. Y entonces dice, bueno, vamos a transferir a otra sociedad que se dedica a vender, no sé, gaseosas con esos camiones. Si la sociedad originaria ya ha cesado la actividad, no puede esa transferencia gozar de beneficios. Acá ambos sujetos, el que cede parte de su patrimonio y el que nace o recibe ese patrimonio que se escinde de la sociedad anterior, de la empresa anterior, ¿sí?, deben estar en actividad. Pero también hay un concepto clave, la continuidad de la actividad. ¿En qué fecha? A la fecha de la reorganización. Entonces yo tengo que saber, para empezar a entender este laberinto, qué se entiende por fecha de reorganización. Y la fecha de reorganización es aquella fecha del comienzo por parte de la continuadora, que puede ser una o varias, repito, es la fecha del comienzo por parte de quién, de la continuadora o de las continuadoras de una actividad o de varias actividades. ¿Pero qué actividades? Las que antes desarrollaban las antecesoras. O sea, la nueva sociedad tiene que continuar con la actividad que desarrollaba la sociedad anterior, ¿sí? Lo explico siempre con el ejemplo, la fusión por absorción, porque entiendo que puede ser quizá el más sencillo de todo. Si antes se dedicaba a una cosa, las nuevas sociedades deben dedicarse también a esa misma cosa. Pero a esa misma es muy estricto, esa misma, y habrá que analizar. Y ya vamos a ver algunos casos. Vamos avanzando un poquito más. Por favor. ¿Qué significa que dentro de las reorganizaciones empresariales libres de impuestos existe una condición resolutoria? Ustedes saben que este concepto es un concepto clave en el derecho, la condición resolutoria. Usted debe cumplir con esto, y si no cumple con esto, entonces va a tener consecuencias, ¿sí? Y debe cumplir hasta una determinada fecha. Entonces, les voy aclarando, las reorganizaciones de empresas para que sean libres de impuestos tienen una condición, y esa condición es resolutoria. ¿Qué significa? Significa que la vigencia efectiva de las consecuencias previstas para la reorganización de impuestos, la vigencia de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que no se pague impuestos. Las liberaciones, la consecuencia, si hace los deberes, yo diría más que consecuencia, es el premio al esfuerzo, el premio a que el legislador interpretó una realidad económica que no debe obstaculizar. ¿Sí? Bien. Entonces, repito, la vigencia efectiva de las consecuencias son, si haces bien, no pagas nada, pero si lo hiciste mal, tenés que pagar todo lo que no pagaste antes. Esa es la condición, ¿sí?
Hay que analizarla cuando, al momento en que la reorganización tiene lugar. Y los beneficios van a tener lugar si se cumple con la condición resolutoria. Y si no se cumple con la condición resolutoria, bueno, vienen las consecuencias desagradables, diría yo, que sería el pago de impuestos, las consecuencias nefastas de haber hecho algo mal. Entonces, ¿qué va a pasar? Solo va a quedar firme el beneficio, ahí dice firma, es firme, tengo un error ortográfico, firme el beneficio, si es que no se produce un cambio de actividad antes de que haya transcurrido 2 años. O sea, la ley le impone que tiene que pasar 2 años sin cambiar la actividad. La continuadora tiene que continuar con la actividad de la antecesora 2 años. ¿Qué pasa si se cambia la actividad antes de los 2 años? Era transportista y ahora esa sociedad ya no hace transporte de carga, sino que ahora fabrica fideos. Bueno, no tiene nada que ver una con otra. Permítanme el ejemplo absurdo. ¿Sí? Si se cambia la actividad, se pierden los beneficios liberatorios. ¿Esto qué significaría? Y nos agarramos la cabeza y nos late el corazón, porque siempre estamos hablando de montos grandes. Se van a generar los impuestos sobre los mayores valores asignados. Los bienes de uso estaban totalmente amortizados en la sociedad A, pero cuando se transfieren a B, B los incorpora a su patrimonio en 100 pesos o en 100 millones de dólares. ¿Ok? Bien. Otra consecuencia, no se van a trasladar los derechos ni las obligaciones al nuevo ente. ¿Qué es lo que se pretendía? No va a tener efecto la continuidad. Entonces, si no se trasladan los derechos y obligaciones, ¿qué puede ser un derecho que tenga, por ejemplo, un quebranto impositivo? Yo tengo una sociedad A que tiene un quebranto de 100 millones de pesos. Si se fusiona con B para crear C, los 100 millones de pesos de quebranto que tenía A, lo va a poder utilizar C en algún momento. Y estamos hablando de muchísima plata. ¿Entienden? Ese sería un derecho. Los saldos a favor en IVA, por darle algo que ustedes conocen. Las desgravaciones impositivas que pudiera contar tal o cual empresa. Ya vamos a analizar despacito y recién nos vamos a meter en la lectura de la ley. Me interesa que entiendan una vez más la filosofía. ¿Qué es lo que quiere el legislador? Después vamos a ver cómo lo escribió el legislador y seguro cómo lo reglamentó el reglamentador. ¿Sí? Dijimos, ¿cuáles son las consecuencias de si se cambia la actividad? Se pierden los beneficios liberatorios. Hay mayores valores sobre los valores, se generan impuestos sobre los mayores valores, generalmente los bienes de cambio y los bienes de uso. No se trasladan los derechos y obligaciones al nuevo ente. ¿Y en qué momento se pierden los beneficios? Desde el momento en que se produjo la reorganización. Y yo diría, desde el momento en que se pretendió hacer la reorganización. La reorganización puede estar perfecta dentro del derecho societario. Puede estar impecable, maravillosamente bien hecha. Pero puede haber incumplido con algún requisito fundamental desde el punto de vista tributario. Entonces, ¿tiene efecto la reorganización? A y B no existen más y C es el nuevo ente. Sí, sin duda. Pero ¿cuál es la consecuencia? Toda esta que hemos marcado acá. Se generan impuestos por los mayores valores, se tienen que pagar el IVA por la transferencia de las cosas muebles, no se trasladan los derechos, ni tampoco las obligaciones. Esto no pasó nunca. Si no se perfecciona, no pasó nunca. Y si se perfecciona, los efectos son desde el momento de la reorganización. Desde el momento de la reorganización. O sea, son retroactivos, diría yo. Avancemos un poquito más, por favor. Hay otro requisito
Mire, el requisito es empresa en marcha. Después vemos cuándo lo usamos a estos requisitos. Pero quiero que entiendan cuáles son. El requisito empresa en marcha es así. Se le pide que si se van a reorganizar entes empresarios, esos entes empresarios tengan como mínimo una actividad que sea 18 meses anteriores a la reorganización. O sea, si la sociedad se constituyó hace 4 meses, no es candidata a ninguna reorganización. Mire, yo hice una SA con mi papá, con mi hijo, y ahora en realidad no era eso lo que yo quería hacer otra cosa, así que no. De entrada nomás el asesor le tiene que decir, ¿cuándo constituyó usted la sociedad? A ver, tráigame el contrato. Hace 92 días. No sirve. Hay un requisito, que es el requisito de empresa en marcha. Cuando preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de empresa en marcha? A los fines de la reorganización impositiva. Es que por lo menos la sociedad esté en actividad 18 meses anteriores al de la reorganización. ¿Y por qué 18 meses? No sé, es lo que se fijó. ¿Es arbitrario? Sí, todo plazo es arbitrario. Porque es una elección. ¿Por qué 18 y no 20? ¿Por qué no 24 y unificamos plazo de 2 años? Bueno, es lo que se puso en este tema, ¿sí? Sin embargo, estos 18 meses no tienen una crítica negativa, sino que por el contrario, lo que se entiende que es una reglamentación positiva, porque no está pidiendo que haya una continuación literal. Basta con que 18 meses anteriores a la reorganización haya estado en actividad. O sea, ¿tiene que estar en actividad al momento de la reorganización? No. Tiene que haber tenido actividad 18 meses anteriores. Si en los 18 meses anteriores a la fecha de reorganización tiene actividad, listo. Pero si yo tengo una sociedad que ya no tiene actividad hace 26 meses, ¿sí? Porque en marzo cerró la persiana, cerró la fábrica, se fugaron los gerentes, nadie atiende el teléfono, quedó abandonada. Y ahora viene alguien y la quiere resucitar. ¿Puede ser sujeto de reorganización empresaria libre de impuestos? Y la respuesta es no. ¿Y sabes por qué no? Porque necesitas que esa empresa esté en marcha 18 meses anteriores al de la reorganización. Paramos acá, hacemos un recreo de 10 minutos y seguimos, por favor. ¿Sí? Gracias. Dime. Listo. Bueno, vamos a seguir analizando. Ahora Fui a preparar un capítulo porque me estoy quedando sin voz. Consecuencia de que ayer también estuvimos dando un curso, el histórico curso de liquidación de impuestos a las ganancias para el Consejo de Ciencias Económicas. Y no paramos. La consecuencia es que tampoco nos da después la voz, ¿sí? Habíamos quedado en este requisito, ¿sí? Los 18 meses. Para reorganizar una empresa o un patrimonio de una empresa, se necesitan 18 meses. Si la empresa está muerta, o sea, entre comillas, sin actividad, 18 meses anteriores a la fecha de reorganización, entonces no es susceptible que goce del beneficio la reorganización empresarial que se pretende, libre de impuestos. ¿Ok? Porque si no, eso permitiría algunas maniobras. No es que el objetivo de la ley sea resucitar empresas muertas. El objetivo, lo digo didácticamente y muy duro, por supuesto,
disculpen si soy enfático en la expresión, pero la didáctica ante todo. Lo que el legislador pretende es no entorpecer la reorganización empresarial, pero de entes que están en marcha, Entonces, ¿qué se considera en marcha? Aquellos que tienen actividad 18 meses anteriores a la reorganización. ¿Ok? Bien. Bueno, sigamos. Esta es una reglamentación positiva. No está pidiendo una continuación literal que tenga actividad hasta el día anterior de la reorganización, sino 18 meses para atrás. Hay otro requisito, identidad de objeto. ¿Qué significará el requisito identidad de objeto? Primero, no tienen que ser para todas las actividades. Identidad de que se repita el objeto o la actividad. ¿Hola? ¿Hola? El objetivo de la ley es que exista, repito, identidad de objeto. No tiene que ser en todas las actividades, no, porque el decreto reglamentario expresamente dice algunas de las actividades. Algunas de las actividades. Ejemplo, si hay una empresa que comercializa por un lado y fabrica por el otro, o no necesariamente sería que abarque toda la línea de productos. Por ejemplo, es una empresa que fabrica, zapatillas y a su vez la comercializa. ¿Puede constituir otro ente que solamente se dedique a fabricar? Sí, porque es alguna de sus actividades. Tampoco tiene que abarcar toda la línea de productos. Y si fabricaba zapatillas de niños, de damas y de hombres, ¿tiene que dedicarse a todas las líneas? No, no tiene que abarcar tampoco toda la línea. Tiene que haber alguna identidad de objeto que yo pueda probar. No puedo pasar de ser una transportadora de cargas a ser una empresa financiera, por darle un ejemplo. Tiene que haber alguna identidad. Valga de nuevo el ejemplo absurdo como recurso para la explicación. El requisito de identidad de objeto se cumple manteniendo alguna de las actividades vinculadas a la empresa, en la medida en que se produzca la permanencia de la explotación, pero si se le pide es dentro del mismo ramo. Sí, se nos puso una parte de la filmina en negro. No me preguntes por qué, hijo. ¿Ok? No me preguntes por qué. Le echemos la culpa al administrador de la sesión. Pero sigamos en la parte que no está en negro. ¿Cómo Dijimos, negro? Yo la veo. la parte de abajo se ve en negro. Los últimos 4 o 5 centímetros, te diría, de la filmina. A ver. Puedo esperar, no tengo problema. Si querés, volvés a compartir, dejas de compartir, como quieras. Igual no nos falta mucho con la filmina. No, queda una más. Pero ahí salí del modo presentación. Ahí se bueno, déjalo ahí. Sí, perfecto, perfecto. Les decía, se cumple el requisito manteniendo algunas de las actividades que sean reestructuradas u otras que estén vinculadas, pero en la medida en que se permanezca dentro del mismo ramo. Y acá tenemos un problema. ¿Qué es el ramo? Porque hay empresas que son comerciales y comercializan cualquier cosa, ¿sí? Desde artículos de bazar hasta artículos comestibles, desde ropa hasta artículos del hogar. ¿Cuál es el tema ramo? Otro gran conflicto. En la fusión por absorción, y estoy leyendo el último párrafo de esta filmina, se debe interpretar que las actividades a mantener, ¿cuál es la actividad a mantener? Son algunas de las actividades que tenía la absorbida. De nuevo, algunas.
no todas. Entonces, si le ponemos un requisito de la identidad de objeto de las reorganizaciones empresariales libres de impuestos es que se mantengan todas las actividades de la absorbida en la absorbente. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque basta con que sea algunas de las actividades. ¿Está bien? En la absorbente. Porque por algo es que se quiere hacer esa actividad. A lo mejor lo que se quiere es organizar de alguna manera. Y ahí vamos a volver a los conceptos de la integración horizontal y de la integración vertical en empresas. Vamos por favor a la que sigue. La 16. Bien. Hay otro requisito dentro de la normativa, actividad vinculada. ¿Qué debemos entender por actividad vinculada? ¿Cuándo una actividad de una empresa se vincula con la otra, con la actividad que desarrolla la otra empresa? Bueno, el requisito de actividad vinculada está mencionado en la ley, pero no está definido. Entonces es el decreto reglamentario el que define qué es actividad vinculada. Les doy dónde está. En el 172 del decreto reglamentario, en el segundo párrafo, apartado 3 romano. Y dice que actividad vinculada es aquella, no pongo aquella actividad para que lo leamos entero, es aquella actividad que coadyuve o que complemente un proceso industrial, que coadyuve o complemente un proceso comercial o administrativo, o aquella actividad que tienda a un logro o a una finalidad, que guarde relación. Ah, claro, siempre lo vinculado es que guarda relación. ¿Que guarda relación con qué? Con la otra actividad. Y parece que el reglamentador, después de haber escrito eso, alguien le dijo, ¿y a qué te estás refiriendo? Entonces el reglamentador, después de poner el punto y aparte, lo completó poniendo integración horizontal e integración vertical. Conceptos que nosotros en nuestra carrera lo manejamos, lo conocemos, porque tenemos muchas materias antes de llegar a las materias más lindas de la carrera, que es la del ciclo tributario, ¿no es cierto? El que me diga que no, que se anime a escribírmelo. Si es que las tributarias no son las más lindas de la carrera. Escríbamelo, así le tomo el número de libreta universitaria para retarlo después. Nada más que para eso. Bien. Parece que alguien le avisó al reglamentador, escúchame, eso que vos ponés es bastante difuso. Ayudar, complementar, que tienda la finalidad en lo industrial, en lo administrativo, en lo comercial. Entonces el legislador dice, no, acá para que haya actividad vinculada tiene que adecuarse a la integración horizontal o a la integración vertical. Entonces yo me puse a buscar, para dictar esta clase, cómo era el tema de la integración horizontal y de la integración vertical. ¿Cuándo existe integración horizontal? La integración horizontal es cuando lo que se busca es la concentración de dos o más empresas que producen productos iguales o similares y que tienen una necesidad de adecuar su dimensión, normalmente por problemas de costos. Tengo, por ejemplo, un supermercado y tengo otro supermercado y lo que estoy haciendo es unirlos a los dos. ¿Por qué? Por un problema de costos. Si vendemos lo mismo o vendemos los mismos productos similares, me conviene que sea una sola sociedad, hacer una única promoción, una única publicidad, tener una única cuenta bancaria, aprovechar en conjunto las compras, todas las ventajas que pueden surgir de el concepto integración horizontal. Que yo me acuerdo, lo estudiábamos en la materia que era economía. No sé ahora si se vuelve a ver en alguna otra. O sea, las dos están al mismo nivel, por eso cuando se integran, se juntan horizontalmente, en la misma línea.
¿Está bien? No importa que una empresa sea más grande que una más chica. ¿Sí? Por ejemplo, Masalín y particulares se unieron para hacer Masalín particulares. ¿Pero qué hicieron? Una sola empresa. Se integraron horizontalmente. Y cada vez que hacían una publicidad, vale para el viejo ejemplo de Ica Renault, si ustedes quieren, o vale para las que son las telefónicas también, ¿sí? Que hay un gran proceso, digamos, de fusión. ¿Por qué? Porque se integran horizontalmente. ¿Qué buscan? Reducir costos, maximizar la utilidad. Si venden lo mismo, si producen lo mismo. Ahora, a diferencia de la integración horizontal, está la integración vertical. Y si es vertical, quiere decir que una está arriba de la otra, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se está buscando? Garantizar al ente productor adecuados canales de insumos o una mejor forma de colocación de su producción. Por ejemplo, una empresa que hacía la venta, lo que está haciendo es comprar o incorporar en una sola empresa a la empresa que hacía la producción. ¿Me entiende? Si antes únicamente se dedicaba a vender una empresa y a producir otra, lo que se integra ahora es una única empresa que produce y vende. Entonces, se acorta, perdón, el ciclo de producción, el ciclo económico de circulación de los productos de la empresa, con lo cual tiene grandes ventajas en los impuestos indirectos, como impuestos a las actividades económicas, IVA, etcétera, etcétera. Si antes había una empresa productora que le vendía a otra que era comercializadora, ahora directamente, supongamos, la comercializadora la absorbe a la productora y es una sola empresa. Entonces, únicamente sale fuera de la esfera empresaria recién cuando el producto se vende, cuando el producto final se vende. ¿Está bien? Antes había una empresa, le doy otro ejemplo, que producía, no sé, piezas para automóviles. Y entonces lo que quiere esta empresa es tener un adecuado canal de insumo. La empresa que fabrica autos no quiere dejar de vender un auto porque la autopartista, la que fabrica las piezas, no se los entrega a tiempo. ¿Qué es lo que hace? La absorbe directamente y se garantiza controlar los canales de producción, los canales de distribución, la prioridad de la fabricación en la distribución, etcétera, etcétera. Simplemente hemos llegado hasta acá para recién ir al esquema normativo. Pero acá tenemos los conceptos que les propongo. No los saquemos de la exposición, sino que vamos a tratar de adecuarlos en la lectura de la normativa, que no es lo que se pretende, pero simplemente ustedes van a ver que después de esta introducción, que por supuesto nos ha llevado más de una hora, es mucho más fácil entender la normativa. Son 2 artículos de la ley nada más. Hoy el 80 y el 81. Y son unos cuantos del decreto reglamentario, del 172 al 176. Entonces, a manera de repaso, veamos algunos conceptos. Por ejemplo, vamos a la ley, vamos al artículo 80, donde se define concepto de reorganización. O sea que tendremos que ir prácticamente a la primera filmina, segunda filmina. ¿Qué dice la ley? Cuando se reorganicen sociedades, fondos de comercio y en general empresas o explotaciones de cualquier naturaleza, y ahí donde decimos, el legislador quiso decir empresa unipersonal, quiso incorporar el concepto de empresa unipersonal, y como queda un poco claro de este primer párrafo, el decreto reglamentario ustedes van a ver después que sí lo menciona expresamente. ¿Ok? Seguimos leyendo. Cuando se reorganicen, que sociedades, fondos de comercio, en general,
empresas o explotaciones de cualquier naturaleza, pero en los términos de este artículo. Ustedes tienen que subrayar eso, porque es en los términos de este artículo 80. Porque si no lo hacen los deberes, como dice el artículo 80 y el 81, y el decreto reglamentario, no vas a tener ningún beneficio. Seguimos leyendo. ¿Qué va a pasar cuando se reorganicen haciendo bien los deberes? Va a pasar que los resultados que pudieran surgir como consecuencia de la reorganización no estarán alcanzados por el impuesto de esta ley. Subrayo eso porque es lo medular. No estarán alcanzados por el impuesto de esta ley. Siempre que, y claro, una ley de impuestos siempre tiene un siempre que. Siempre que me ponen las condiciones. Siempre que la entidad continuadora prosiga durante un lapso no inferior a los 2 años, ¿sí? ¿Se acuerdan? 2 años es el plazo de continuidad. 2 años contado ¿desde cuándo? Desde la fecha de reorganización. La continuadora, ¿qué tiene que hacer? Proseguir con la actividad de aquellas empresas reestructuradas o vinculadas en la reorganización. Hasta acá, repavito, después de haber asistido a clase del contador Marcelo Gallego. ¿Sí? Sigamos avanzando. En tales casos, ¿en qué casos? Y en lo que dice el artículo, el primer párrafo, que haya reestructuración, que haya reorganización, haciendo los deberes, y que se haya cumplido con el lapso de los 2 años, ¿sí?, de la actividad por parte de la continuadora. ¿Qué va a pasar? El beneficio va a ser el que ya dijimos, los derechos y las obligaciones fiscales establecidos en donde, en la Biblia, no, establecidos en el artículo siguiente. Los derechos y obligaciones que se transfieren, ¿dónde están? En el 81, ¿sí? Bien, ¿qué va a pasar? Se van a trasladar los derechos y obligaciones de las antecesoras o la empresa que se reorganizan, se trasladan a la continuadora. ¿Qué pasa si hay un cambio de actividad? Definimos qué era cambio de actividad. Si hay un cambio de actividad, antes de transcurrido el plazo señalado. ¿Cuál es el plazo señalado? Y hasta ahora solamente encontré un plazo, el de los 2 años, contados a partir de la reorganización. Entonces, ahí macheteo. El cambio de actividad antes de los 2 años de la reorganización tendrá efecto de condición resolutoria. Y ya le expliqué qué es condición resolutoria. Si vos querés ciertos beneficios, tenés que cumplir con ciertas condiciones. Si los cumplís, tenés los beneficios desde siempre. Y si no los cumplís, tenés las consecuencias de no haberlos cumplido desde el momento en que pretendiste hacer la reorganización. O sea, no lo tuviste nunca. Condición resolutoria. Acá estaba en la filmina 13. ¿Sí? La consecuencia, si se cambia la actividad, se pierden los efectos liberatorios. ¿Y cuál es la consecuencia? Se generan impuestos sobre los mayores valores asignados, supongamos a los bienes de cambio y a los bienes de uso que se transfirieron. O sea, hay una ganancia por parte de la entidad que cede ese patrimonio. No se trasladan los derechos y obligaciones al nuevo ente porque es condición de que se hagan todos los deberes y perdiste los beneficios. Y yo diría, no es que los perdiste, nunca los tuviste. Nunca los tuviste porque es una condición resolutoria. Si haces bien tenés todo y si no haces bien no tenés nada, pero tenés que cumplir. ¿Ok? Bien. ¿Vieron que es más fácil la interpretación de la ley cuando uno entiende los conceptos de la ley? Después dice la ley, en este tercer párrafo, segunda parte, o parte final. La reorganización deberá ser comunicada a la AFIP en los plazos y condiciones que la misma establezca. Deberá ser comunicada. No dijo el legislador, deberá ser comunicada en los plazos y condiciones que esto establezca, so pena de no tener ningún beneficio. No, dijo, deberá ser comunicada. Y comunicar es un deber formal. Y no cumplir con un deber formal
La consecuencia es la multa, no es la guillotina, no es la muerte del beneficio. ¿Está bien? Ya lo expliqué también. Voy admitiendo a alumnos que entran tarde a la sesión, no importa. En caso de incumplirse los requisitos establecidos por esta ley o su decreto reglamentario, fíjese que la ley abre la cancha para el decreto reglamentario. En caso de incumplirse los requisitos para que la reorganización tenga efectos impositivos, deberán presentarse o rectificarse las declaraciones juradas, por supuesto. ¿Por qué? Porque ahora tengo más ganancia. Bien. Después dice, cuando por el tipo de reorganización no se produzca la transferencia total, es el caso de la escisión parcial de la empresa reorganizada, excepto en el caso de escisión, el traslado de los derechos y obligaciones fiscales queda supeditado a la aprobación previa de la AFIP. O sea, son requisitos también de tipo formales. ¿Ok? Cuando la AFIP tiene que entrar. Para eso es la resolución, que no nos da el tiempo de analizar la resolución. Pero vamos a los conceptos fundamentales. Después la ley define qué se entiende por reorganización. Y es muy generosa porque tiene 3 incisos. El A, la fusión de empresas preexistentes a través de una tercera que se forme. ¿Qué significa hasta ahí ese concepto? La fusión propiamente dicha de la ley 19.550. Si no me equivoco, en mi época era el artículo 82. La verdad no lo confirmé. Sigo. O la fusión por absorción de una de ellas. También lo dimos el ejemplo, la fusión por absorción. ¿Qué otro caso se entiende como reorganización? La escisión o la división de una empresa en otra u otras que continúen en conjunto las operaciones de la primera. Miren en la condición, que continúe con las operaciones de la primera. Y ahí está el requisito de la continuidad de las actividades. Pero fíjese que no me puso hasta ahora, hasta ahí, no me puso cuánto tiempo tengo que continuar con la actividad de la antecesora. Y por último, y esta nos gusta mucho, es el inciso C, se entiende por reorganización, las ventas y transferencias de una entidad a otra, que a pesar de ser jurídicamente independientes, constituyen un mismo conjunto económico. Y acá tendríamos que entrar a explicar todo lo que es conjunto económico, ¿sí? Pero las ventas y transferencias de una entidad a el conjunto económico del cual forma parte también es un caso de reorganización empresarial libre de impuestos. Pero acá no está desapareciendo la entidad, está transfiriendo, ¿sí? Está haciendo ventas o transferencias. Son 3 casos lo que define la reorganización. Sigo leyendo lo más importante. En caso de ventas y transferencias, no se trasladarán los derechos y obligaciones fiscales establecidos en el artículo siguiente, que son los del 81, y cuando el precio de la transferencia asignado sea superior a los corrientes en plaza de los bienes respectivos, el valor a considerar impositivamente será dicho precio en plaza, debiendo dispensarse al excedente el tratamiento que esta ley le da al rubro llave. Y explico el caso. ¿Se pueden transferir bienes muebles de una sociedad a otra que se reorganiza? Sí. Pero ¿cuál es el tope del valor que se le puede dar en la nueva sociedad? El valor de plaza. Nada más. Si vos estás transfiriendo un camión que está totalmente agotado, su vida útil, en la contabilidad y en las planillas de bienes de uso impositivas de la empresa, figura que está totalmente amortizado. Figura por 1 centavo. Pero cuando se cede a la otra entidad para hacer una nueva empresa, a lo mejor se lo evalúa en otro importe. ¿Cuánto vale un camión modelo, no sé, 2004? ¿Listo? Vale 500.000 pesos. Es el valor de mercado. Bueno, ¿se le puede dar 500.000 pesos? Sí, porque es el valor de plaza.
¿Y qué pasa si le doy 700? Fiscalmente, costo de bienes de uso, 500. Los 200, valor llave. No lo puedo amortizar. ¿Cuál es la consecuencia? Que no lo puedo amortizar. ¿Está bien? Por eso le dijo el tratamiento que esta ley dispensa al valor llave. ¿A qué valor llave? Al valor llave autogenerado completaría el concepto. ¿Ok? Bien. Sigo avanzando. Otra condición para que la reorganización tenga efectos impositivos previstos en este artículo, los titulares de las empresas antecesoras deberán mantener durante un lapso no inferior a 2 años, contado desde la fecha de reorganización, un importe de participación. Ojo, ojo, hay que mantener un importe de participación. ¿Cuál es el importe de participación a mantener? Ese importe no debe ser menor al que tenían, al que debían poseer a la fecha de la reorganización en el capital de las continuadoras, ¿sí? Según los casos que establezca la reglamentación. Y la reglamentación impone. Quiere decir, no podés hacer la reorganización y a su vez desprenderte inmediatamente de, por ejemplo, las acciones de la sociedad continuadora. Le está pidiendo una condición de continuidad en la titularidad del patrimonio neto, de la composición societaria, sería más correcto expresarse. Bien. Pero si la venta de las acciones se hacen en mercados, porque las acciones cotizan en bolsa, bueno, acá el legislador interpreta este párrafo. Penúltimo del artículo 80, larguísimo. El requisito previsto en el párrafo anterior, que es la permanencia en la composición del capital y de los porcentajes de la composición del capital, no será de aplicación cuando la constituadora cotice sus acciones en mercados bursátiles, debiendo mantener esa cotización, o sea, si es que cotiza, debe cotizar por lo menos 2 años contados desde la fecha de la reorganización. ¿Ok? 2 requisitos de la continuidad en el capital y en la permanencia de la composición societaria. 2 años. 2 años si no cotiza en bolsa en el patrimonio. O 2 años cotizando en bolsa me permite que sí sean transferidas, pero por lo menos 2 años debe cotizar. 2 años debe cotizar. Ese es el penúltimo párrafo. ¿Ok? Y ahora me voy al artículo 81, porque el último párrafo no vale la pena. Quiero que sepan qué es lo que se puede transferir de una empresa a otra, libre de impuestos, si es que hace bien los deberes, si es que cumple con las condiciones, etcétera, etcétera. Traslado de los derechos. Los derechos y obligaciones fiscales trasladables a las empresas continuadoras, en los casos previstos en el artículo anterior, no es cualquiera, sino solamente en los casos que se ha previsto, que es A, B y C del artículo anterior. Bien, son los siguientes. Ya se los adelanté. Los quebrantos impositivos no prescritos acumulados. La sociedad A tiene un quebranto impositivo y se fusiona con la B, lo puede trasladar y la sociedad B utilizará el quebranto impositivo. ¿Por qué? Porque le va a convenir. Es como un impuesto negativo, digamos. Tener un quebranto en ganancia es como tener una bolsa donde puedo meter ganancias que van a ser absorbidas por ese resultado negativo que tuvo en algún momento. ¿Qué otra cosa se puede trasladar? Los saldos pendientes de imputación originados en ajuste por inflación positivos. ¿Cuál es el ajuste por inflación positivo? El que da ganancias, ¿sí? Resulta que ahora dice que debe ser imputado en sextos. Entonces, yo tengo que imputar una ganancia y todavía me quedan 4 cuotas de 6. Bueno, cuando lo traslade como obligación, porque es una ganancia que se ha diferido en el tiempo, se ha permitido su imputación
diferida temporalmente en 6 ejercicios, y eran 6 pesos, y yo imputé uno al ejercicio, otro al ejercicio anterior, pero me quedan 4 para imputar, es una obligación, es una ganancia que no ha tributado todavía. Bueno, tengo el derecho en la continuadora de no imputarlo de un solo saque, de una sola vez, sino que lo puedo imputar en las cuotas restantes, que es el derecho que tenía la antecesora. Uno más fácil, o igual de fácil, diría yo. ¿Qué se puede transferir? Los saldos de franquicias impositivas o de deducciones especiales no utilizadas en función de limitaciones al monto computable en cada periodo fiscal y que sea trasladable en ejercicios futuros. Supongamos que hay un gasto que sea deducible para la sociedad antecesora, pero que no lo pudo deducir porque se permite su deducción en quintos, o darle un ejemplo, o en tercios, bueno, esa posibilidad también. Los cargos diferidos que no se hubieran sido deducidos. ¿Qué son los cargos diferidos? Gastos. Gastos que contablemente han sido activados, pero nunca perdieron la naturaleza de gastos. Los cargos diferidos es un invento de los contadores contables, ¿sí? Así de fácil. ¿Qué son? Gastos realizados en este ejercicio, pero que van a beneficiar ejercicios futuros. Entonces, ese gasto lo voy a poder utilizar en el ejercicio futuro. ¿Qué otro beneficio tengo? La evaluación impositiva de los bienes de uso, o la evaluación impositiva de los bienes de cambio, o la evaluación impositiva de los bienes inmateriales. ¿En cabeza de quién tengo la evaluación impositiva? De la antecesora. ¿Cómo pasa a la continuadora? Por el mismo valor impositivo que tenía la antecesora. Si está totalmente amortizado, pasa totalmente amortizado. No lo va a poder amortizar la nueva sociedad, aunque societariamente, contractualmente, contablemente, figure en 500.000 pesos un camión que está totalmente amortizado. Si impositivamente ya fue amortizado, este mecanismo no te permite empezar a amortizarlo de nuevo, porque estaría autogenerando pérdidas, ¿sí? O realidad, deducciones figurativas deducibles en el impuesto a las ganancias. Toma un cafecito y sí. ¿Qué otro beneficio tengo? Los sistemas de amortización, el punto 8, los sistemas de amortización de los bienes de uso inmateriales, los métodos de imputación de utilidades. Por ejemplo, si la empresa antecesora vino utilizando el sistema de vengado exigible, por dar un ejemplo, ¿está bien? Y todavía le queda ganancia pendiente de imputar, si se fusiona con otra sociedad que va a ser la continuadora, bueno, seguirá declarando la ganancia de la misma manera que viene declarando utilizando el método del devengado exigible. Y no está obligada a declarar toda la ganancia que estaba suspendida en el tiempo para ser imputada en parcelas o en partes. ¿Qué otro ejemplo tengo del traslado de derechos y obligaciones? El cómputo de los términos a que se refiere el artículo 71. ¿Qué era el artículo 71? Venta y reemplazo. Venta y reemplazo. ¿Y qué era el cómputo de los términos? ¿Se acuerda que me pedía las condiciones de permanencia, etcétera, etcétera? Un año entre la compra y la venta, o venta y la compra, y en el caso de inmuebles que hubiera estado afectado a la actividad, bla, 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 bla. Todo es lo mismo. Es seguir viendo la misma película. Ese es el tema. Bien. ¿Y qué otra cosa nos tendríamos que analizar? Vamos al decreto reglamentario, a ver si nos aporta algo adicional a lo que hemos visto. En el 172 empieza las definiciones, dice reorganización de sociedades y empresas. Y vayan marcando en el 172. ¿A qué se refiere? Según lo dispuesto en el 80 de la ley, debe entenderse por, o sea, está definiendo un concepto, debe entenderse por A, fusión de empresas, B, escisión o división de empresas,
C, conjunto económico. ¿Listo? Bien. Después de leer conjunto económico, viene el parrafito que dice, en los casos contemplados en A y B, ¿cuáles eran A y B? Fusión o escisión, deberá cumplirse con la totalidad de los requisitos que se enumeran a continuación. O sea que los requisitos que vienen numerados con números romanos solamente son para A y B, fusión o escisión. No son para el punto C de la ley, 80C de la ley, que era ventas y transferencias en un conjunto económico. ¿Ok? Bien. Y ahí le ponen las condiciones para A y B. Los 18 meses, la continuación de la actividad, las actividades iguales o vinculadas, está en el concepto en el punto 3 romano. ¿Qué se entiende por actividad vinculada? Y ahí está el concepto que hemos analizado. El punto 4, el decreto reglamentario pide que la reorganización se comunique a la AFIP. Y ya la ley dijo que debía ser comunicada. ¿Ok? Y le amplía dentro del plazo para que ésta determine. La ley no le había fijado un plazo. El decreto es la que dice dentro del plazo que éste determine. Ya vimos el fallo, que puede ser sanción de multa, pero nunca la sanción puede ser tan dura que implique la pérdida de los beneficios. Para que la reorganización, último párrafo del 172, un requisito que es obvio porque es desde el punto de vista societario, no tributario. Para que la reorganización tenga efectos impositivos, deberá cumplimentarse con los requisitos de publicidad e inscripción. ¿Dónde están establecidos los requisitos de publicidad y de inscripción? En la 19.550. No hacía falta que el decreto lo mencione, pero no está mal recordarle al asesor que debe cumplir con esos requisitos. Pero no cumplirlo es un problema societario. ¿De dónde viene la obligación? De ahí. Sigue el artículo 173 hablando de cómo se trasladan los derechos y obligaciones. Y el 174 habla de las consecuencias del cambio o abandono de una actividad. ¿Sí? Consecuencias del cambio o abandono de la actividad, y ahí tenemos el tema de la condición resolutoria. En síntesis, y para terminar en tiempo esta clase y no hartarlos. ¿Hola? Sí, sí, se escucha. Se ¿Se escucha. me escucha, no? Bien. Sí, se escucha, profe. Sí, profe. Gracias. Para terminar esta clase, que entiendo que es un tema complicado. La ley tiene un objetivo. El objetivo, no entorpecer las reorganizaciones empresariales. ¿Sí? No entorpecer las reorganizaciones empresariales. No ser un obstáculo para que la gallina de los huevos de oro, que son los sujetos, en este caso de la tercera categoría, organicen de la manera que entiendan más conveniente sus negocios y su propia organización societaria, sus propias estructuras societarias. Le pone condiciones para poder acceder a los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios, lo dijimos, son en el impuesto a las ganancias, no tributar sobre el mayor valor asignado, en el IVA, no tributar en el caso de venta de cosas muebles, tanto bienes de cambio como bienes de uso, por ejemplo. Le pone condiciones cualitativas y condiciones temporales que deben cumplirse. Los 2 años, continuando con la misma actividad, los 18 meses que tiene que tener de actividad anterior a la fecha de la reorganización de la entidad o empresa que se reorganiza. No es para resucitar muertos, decíamos, empresas muertas, sino que esto es para facilitar o no entorpecer, mejor dicho,
la reestructuración societaria, dentro del marco libre de impuestos. Si haces las cosas bien, tenés premio, como en todo en la vida. Y si haces las cosas mal, te va mal. Tenés que pagar todo aquello que hubieras tenido la posibilidad de no pagar si hubieras contratado un buen asesor, si hubieras hecho los deberes. Por supuesto, el buen asesor tiene que ser egresado de la UNSA. Chao, sigan estudiando. Muchas gracias. Buen descanso, aprovechemos el fin de semana. Gracias, Joaquín, por el acompañamiento. Espero que lo hayas entendido el tema. Gracias. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe.